Y cuando escuchaba la canción de Él volverá, se me venía a la cabeza este versículo, no es parte de la prédica, pero en Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Wow. Se venía esa palabra y si bien no tiene que ver con la prédica de hoy, podríamos decir que sí, ¿no? Él es todo. Él es el principio, Él es el alfa y el omega, ¿no? La primera letra del abecedario y la última. Él es todo para nosotros. Él es el que fue, es el que es y es el que ha de venir. Y Él volverá por nosotros. Y el Señor en esta semana me hablaba. Arrancó el sábado a través de la vida de David, que no sé dónde está por allá, en adolescentes, y el Señor me hablaba y me hacía esta pregunta que ya varias veces me la hizo, y si bien la he predicado media encubierta, con otras prédicas el Señor me sigue inquietando, así que se ve que estoy haciendo mal la tarea, porque me está inquietando bastante. Y el Señor me hablaba de esto, ¿no? Y me ponía, no sé si se puede poner el título de la prédica, me hacía esta pregunta: ¿qué te pertenece? Y es una pregunta que tiene dos sujetos al cual puede corresponder esta pregunta. El primero soy yo. ¿Qué te pertenece? Poné tu nombre y decí: ¿qué te pertenece, Gonzalo? ¿Qué te pertenece, Miguel? ¿Qué te pertenece, Seba? Preguntate en el espejo: ¿qué te pertenece? Y el segundo sujeto al cual puede referenciar la pregunta es Dios. ¿Qué te pertenece, Dios? ¿Qué te pertenece a vos? Y el Señor me llevaba a esta pregunta, ¿no? Y el Señor me llevaba a poder pensar qué le pertenece a Él. ¿Qué es lo que necesita de mí? Y eso me llevaba a otra pregunta que tiene dos respuestas, que es: ¿qué necesita Dios de mí? Una es: Dios no necesita nada de mí, porque Dios es todopoderoso, Él creó los cielos y la tierra, ¿no? Él lo dice acá, Él es el principio y es el fin, es el que ha de venir, es el que fue, es el que es. Entonces Dios no necesita nada de mí, pero a la vez esta pregunta tiene otra respuesta, y es que Dios necesita todo de mí. Y más adelante vamos a profundizar, pero esto era lo que el Señor me hablaba. Dios necesita todo de mí. No necesita nada, porque nada de lo que yo le pueda dar al Señor le va a servir, porque son cosas pasajeras, somos humanos. Entonces nada de lo que pueda hacer con mi esfuerzo le va a servir. Ahora el Señor quiere todo de mi vida. Y el Señor me llevaba a una parábola. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, hablaba con parábolas, ¿no? Y esto fue una manera de poder hablar a todo el pueblo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y con ejemplos de la vida cotidiana le puedan entender. Y vamos a ir a Mateo 13, versículo 44, y acá nos narra dos parábolas. La primera se llama la parábola del tesoro escondido. Y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y después el Señor sigue hablando y da otra parábola, y se llama la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el Señor me ponía esta palabra, ¿no? Estas parábolas, y qué fáciles son de entender. Habla de un tesoro y asemeja este tesoro al reino de los cielos. Y dice que una persona se encontró con este tesoro, dice que lo escondió de nuevo, pero lo siguiente que fue a hacer es vender todo lo que tenía solamente para poder comprar aquel campo donde ese tesoro se escondía. Y la segunda habla de un mercader que vendía una piedra preciosa, y esta persona vende todo lo que tenía simplemente para poder comprar esa piedra preciosa. Y el Señor me hablaba de esto, ¿no? De poder despojar todo de nuestra vida para poder realmente focalizarnos en el reino de los cielos y empezar a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y muchas veces decimos amén y gloria a Dios, pero muchas veces no entendemos cómo hacer tesoros en los cielos, porque es más intangible, ¿no? No es tan visible, no lo podemos tocar. Hacer tesoros en los cielos quizás no se puede ver ahora,
Quizás lo veamos el día de mañana cuando el Señor nos lleva a su presencia. Y decimos, ¿para qué vamos a hacer tesoro en los cielos si no lo estamos viendo ahora, si no lo vamos a poder ver ahora? ¿Cómo hacemos? Entonces nos focalizamos en hacer tesoros en la tierra. Nos focalizamos en tratar de mejorar nuestro pasar, ¿no? Tratamos de decir, bueno, algo que me puedo proyectar es cambiar el auto, tener una casa propia, quizás cambiar el celular, quizás poder darme un gusto y el mes que viene ir a comer afuera. Son proyectos que tenemos en nuestra vida, son cosas que anhelamos tener o cosas que anhelamos poder conseguir, pero que son terrenales, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Y siempre me pongo a pensar, cuando vos te compras un auto nuevo, ya sea usado nuevo, hiciste 100 metros y ya se desgastó. Te compraste un celular nuevo, le sacaste el film con cuidado, ¿no? Y a la semana ya está rayado o roto o se te cayó 3 veces, ¿no? Yo me compré el celular y dije, este celular no se me va a caer. Y ya perdí la cuenta de las veces que se me cayó el celular y por la gloria de Dios no se rompió, porque ya se me podría haber roto. Y cuando compramos una casa o estamos construyendo una casa, al principio parece hermosa, nueva, pero siempre hay que hacerle cosas, se va desgastando. Las cosas de este mundo pierden valor, las cosas de este mundo pierden valor y más cuando las comparamos con las cosas de los cielos. Cuando comparamos los tesoros de esta tierra con los tesoros que podemos hacer en los cielos y el reino de los cielos en nuestra vida, todo lo material pierde valor. Y yo me ponía a pensar y el Señor me decía, Gonzalo, empezá a hacer tesoros en los cielos. Porque muchas veces nos vivimos afanados por tratar de hacer tesoros en la tierra. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal poder proyectar a futuro, tampoco el Señor quiere una vida apagada, una vida muerta en donde no tengamos proyectos como pareja, como familia. El Señor quiere que tengamos proyectos, quiere que pongamos la fe por obra y decir, mirá, Señor, yo la verdad que no sé cómo voy a hacer para conseguir este auto, no sé cómo voy a poder hacer para construir esta casa, pero sé que vos me vas a proveer lo material, me vas a proveer los recursos y sé que vos lo vas a hacer. Y es un poco empezar a poner, como contaba la otra vez Candy Marcos, ¿no? La fe por obra y decir, Señor, es por fe, porque si es por material, estamos en el horno. Y está buenísimo poder proyectar, pero ¿cuántas veces nos pusimos a pensar, Señor, quiero poder hacer tesoros en los cielos, Señor, quiero poder establecer una comunión contigo más profunda, Señor, quiero poder empezar a buscar de vos todos los días un poco más, ¿no? Y la otra vez yo estaba con Abus y a la noche nos pusimos a orar y llorábamos porque le decíamos, Señor, perdonanos, porque por ahí dejamos de buscar como estamos buscando quizás hace tiempo de vos, dejamos de leer tu palabra como lo hacíamos antes, dejamos de alabar o de poner alabanzas como lo hacíamos antes y nos enfriamos. Y muchas veces nos empezamos a focalizar en más de las cosas que necesitamos o teníamos que hacer y nos perturbábamos, ¿no? Y cuántas veces nos perturbamos y cuántas veces nos saca el foco. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado cuando me tenía que recibir, ya hace bastante que venía, y me acuerdo que a veces iba y me acostaba a dormir y mi cabeza iba a 10.000 por hora y tucu, 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 y decía, en mi cabeza decía, no voy a llegar porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, claramente no voy a llegar en una semana a hacerlo, y no, bueno, ya está, desapruebo, y bueno, ¿y cuándo puedo rendir el recuperatorio? Y mi cabeza andaba a mil, y estaba perturbado por esa cosa que anhelaba o que decía, uy, yo quiero tener el título, ¿no? Y te das cuenta que cuando tenés el título, sí, ya está, ni siquiera lo tengo en la pared, todavía lo tengo que recibir. Es como que se pasó, fue un momento, un día, celebramos en casa, gloria a Dios, aleluya, y ya está. Sigo siendo el mismo Gonzalo de siempre, en el mismo trabajo, viniendo a la iglesia, no me cambió en nada. Ahora, cuando uno realmente empieza a poner las manos en el arado y cuando uno empieza a focalizar la mirada en Dios y decir, Señor, quiero poder empezar a servir en tu obra, Señor, quiero poder empezar a buscar más de vos, ahí es cuando los frutos se empiezan a ver. Ahí es cuando los tesoros que hacemos en los cielos perduran, porque los tesoros que hacemos en los cielos no se desgastan, cada vez crecen más. Y el Señor me llevaba a una persona que lo tuvo bien en claro esto y podía decir lo siguiente. En Filipenses 3, Pablo decía lo siguiente, en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Wow! Estamos hablando de Pablo, quien era el que perseguía a Jesús y a sus discípulos, a la iglesia, era quien sostuvo las ropas de Esteban cuando fue apedreado, era aquel que realmente le daba la espalda a Dios, pero que tuvo un encuentro que lo cambió por completo. Y él podía decir que todo esto que él tenía como ganancia, ahora para él es una pérdida, ¿no? Y yo estaba leyendo en la Biblia interlineal, que es la Biblia que te compara lo que es el idioma original, el griego en este caso, con las palabras, y decía que lo tengo por basura, decía, ¿no? Y cuando hablaba de basura en el sentido más específico y asqueroso por ahí de la palabra basura, que es hablar de basura, de excremento, es decir, que todo lo que hasta ese momento para él era hermoso y ganancia, ahora era literalmente excremento, no le servía más, no tenía valor, era basura que se desechaba. ¿Y por qué? Por poder conocer más a Cristo. ¿Y cuánto, cuando nos comparamos con Pablo, nos tenemos que poner las pilas, ¿no? ¿Cuántos podemos decir hoy, Señor, quiero dejar todo por poder conocer más de vos? Y amén, pero es una decisión que hay que tomar y es una decisión difícil. No es una decisión fácil, porque todos los días cuando nos levantamos, todos los días cuando tenemos que ir a trabajar, todos los días cuando tenemos que ir a estudiar, todos los días cuando se presenta un problema, ahí te quiero ver. Si todo lo que vos estimás por ganancia lo dejás como pérdida solo para poder conocer más a Cristo. Porque cuando las papas arden, nos aferramos de lo que tenemos, nos aferramos de lo que pudimos conseguir, entre comillas, con nuestro propio esfuerzo. Y el Señor me decía esto, ¿no? Y me hacía reflexionar, que esto ya me lo hizo reflexionar tiempo atrás, pero me decía, de nuevo, me tenés que dar todo, ¿no? Y esta pregunta que hacíamos al comienzo de ¿qué te pertenece? Nada. Absolutamente nada de lo que tenés en este mundo, absolutamente nada de lo que pudiste conseguir en esta tierra te pertenece. Porque si el Señor viene y te lo pide hoy y te dice dame todo, se lo tenés que dar. Y es una decisión que va a cambiar tu vida, es por sí o por no. El Señor no quiere que le des parte de tu vida, el Señor quiere que le des todo de tu vida. Y muchas veces jugamos te entrego una parte, te entrego la otra, ¿no? Y yo la otra vez en los jóvenes justo salió este tema y ponía el ejemplo, ¿no? De si yo le doy el meñique, ¿qué puede hacer el Señor con mi meñique? Mirá, no puedo ni agarrar esto. Ahora, si yo le doy el otro, el angular, y le doy el mayor, y el índice y el pulgar, ya puedo agarrar la servilleta. Y ya es útil mi mano. Ya es útil, tiene un significado para la vida. Ahora, ¿qué hace mi mano sola? Nada. Ahora, si yo le entrego mi cuerpo, el Señor puede empezar a obrar, ¿no? Si yo le entrego mi cuerpo, ya tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo una cabeza que piensa, y puedo empezar a proyectar y puedo empezar a hacer. Y el Señor quiere eso. Muchas veces como cristianos en el camino le decimos, bueno Señor, yo vengo, me quiero empezar a poner las pilas, pero te entrego esta parte de mi vida nada más. Y el Señor como caballero usa esa parte que vos le entregás, pero llega un momento donde esa parte no es suficiente. Llega un momento donde esa parte que vos le entregás funcionó hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel espiritual, pero el Señor quiere más de vos. El Señor te quiere llevar a otro nivel espiritual, el Señor te quiere llevar a otros lugares. Y para eso el Señor necesita que le empieces a entregar cada vez más de tu vida. Y cuando vos le entregás cada vez más de tu vida empieza a cobrar menos valor para vos, porque empezás a depender más de Dios. Cuanto más le entregás, más dependés de Dios. Cuanto menos le entregás, más dependés de vos. Y déjame decirte que comparando depender de mí o depender de Dios, te puedo asegurar que no hay nada mejor que depender de Dios. Porque cuando uno depende de uno fracasa. Cuando uno depende de uno tiene limitaciones. Cuando uno depende de uno mismo, tu cabeza te juega en contra. Ahora, cuando vos empezás a depender de Dios, el Señor se ocupa de todas las cosas. El Señor empieza a obrar en tu vida de maneras que no te imaginaste. El Señor empieza a transformar tu vida, a transformar tu mente. Tu mente empieza a pensar como la mente de Cristo. Tu cuerpo se empieza a mover en base a lo que el Señor quiere. Pero es una decisión de decir, Señor, ¿qué te pertenece?
¿no? Siempre ellos ponen el ejemplo y por mucho tiempo yo le entregaba partes de mi vida al Señor. Me acuerdo que hasta no hace mucho tiempo me peleaba mucho con papá porque amo hacer deporte. Soy una persona que desde que tengo 2 años que me pasó lo que me pasó, empecé a hacer natación y nunca en mi vida un año dejé de hacer deporte. Y pasé por todos los deportes que te imagines. Y en todos los deportes que te imagines siempre quise ser bueno, porque además de que me gusta el deporte soy muy competitivo. Y los chicos saben, te juego al truco y te quiero ganar al truco, te juego al chinchón y aunque no sepa jugar te quiero ganar, te juego al uno y te quiero ganar al uno, soy muy competitivo. Y es una parte de mi vida que bueno, ya está, es así. Nunca se la entregué al Señor porque es una parte que me gusta, ¿no? Siempre que iba a jugar me saltaba lo deportivo y me llevaba a poder vivir algo que es lindo. Y en un momento de mi vida me tuve que enfrentar con una pared que era mi papá, quien me confrontó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo iba a jugar al básquet y los domingos teníamos torneo y los sábados teníamos torneo. Y se imaginarán, yo siendo líder de adolescentes, que tenía los sábados reunión y los domingos teníamos reunión, tuve que tomar una decisión. Porque o jugaba o venía a la iglesia. Y por mucho tiempo le dije, no, te dejo las pistas grabadas, y le dejaba pistas grabadas que no le pegaban ni un poquito con el tiempo, o tocaba a Cintia que me hacía la segunda ahí, mi suegra. Y yo me iba a jugar y yo me hacía la cabeza de que estaba todo bien. La excusa que le ponía era, si yo dejo a mis compañeros, ¿qué clase de ejemplo de cristiano soy? ¿Qué van a pensar? No, mirá, este cristiano nos deja tirados, ¿no? No sé, me creía Messi, Michael Jordan, no sé quién me creía. Pero cuestión que yo ponía esa excusa para poder ir porque me gustaba ir a jugar. Pero hubo un momento de mi vida donde me fui confrontado varias veces, hasta que tuve que tomar una decisión. Y ya no podía seguir entregándole una parte al Señor y entregándole una parte al mundo. Y cuando tomé la decisión, hablé con mis profesores, me acuerdo, y le dije, mira, Denis, Darío, yo no voy a jugar. Habíamos ascendido a primera. Durante 7 años estuvimos tratando de ascender a segunda. Y en un año ascendimos a segunda, en un año ascendimos a primera y dije, wow, es el momento, es la oportunidad. Sin embargo, en ese momento es donde tuve que tomar la decisión. Le dije, lo único que te pido, le dije, es que me dejes jugar un partido. Si es un sábado a la mañana que yo puedo, me dejes jugar un partido para saber qué se siente jugar en primera y después yo no juego más, le dije. Y me dijo, bueno, yo seguía yendo a entrenar porque eran los días de semana. Jugué ese partido y me dijeron, ¿estás seguro? ¿Por qué no faltabas un domingo si total es una reunión más? Y le dije, mirá, en mi vida primero viene Dios, segundo viene mi familia y tercero viene el deporte. Y me encanta hacer deporte, pero realmente aprendí en estos años que primero viene Dios. Y se los pude decir cara a cara y por ahí ellos no lo entendían y me miraron con cara rara. Pero realmente fue una decisión que marcó mi vida, porque fue una decisión que me permitió acercarme más a Dios. Porque me empezó a permitir poder servir con mi esposa en adolescentes, me permitió poder realmente empezar a servir a Dios en el piano como Dios merecía ser servido, poder empezar a alabar su nombre, a adorar su nombre. Y fue una decisión difícil, porque no era algo más el deporte en mi vida, realmente no era algo más, era algo muy importante. Y algo que yo decía, si dejo el deporte no sé qué hacer, no sé cómo va a poder seguir mi vida, y no lo veía como algo físico, sino lo veía como algo que me ayudaba. Sin embargo, encontré que hay alguien más que te ayuda que un deporte, que hay algo más que te ayuda que un hobby, que el trabajo, y ese es Dios. Porque cuando vos empezás a depender de Dios, todas las cosas se suplen. Cuando vos empezás a depender de Dios, eso que te daba felicidad momentánea, ahora la felicidad viene del Padre. Y la felicidad de este mundo, como te dije, se desgasta. Yo iba a jugar y si perdíamos, estaba siendo feliz mientras jugábamos y cuando perdíamos tenía una cara y una amargura y llegaba a casa cansado, con dolor, sucio y encima habíamos perdido. Me iba hasta Santiago del Estero, me iba hasta Córdoba, me recorrí todo el país perdiendo, ganando, pero perdiendo y llegaba después de 24 horas de viaje en una combi, todos apretaditos, perdiendo. Y yo decía, ¿de qué me sirve esto? Si la felicidad fue momentánea, la disfruté un momento y ya está, ya pasó, perdimos, ganamos, ya está. Sin embargo, cuando encontré la felicidad de Dios, es esta felicidad que perdura, esta felicidad que realmente te cambia la cara. Y muchos me han dicho, ¿no?, que cuando la conocí a Agus cambió mi cara, pero realmente es el Señor. Porque a través de la vida de Agus, el Señor trajo una felicidad a mi vida, trajo un gozo que yo no lo había conocido nunca.
Pero para eso tuve que tomar una decisión. Porque realmente no podía seguir jugando con quién era. Y yo creo que hoy es un día para tomar decisiones. Y yo no sé cuántas partes de nuestra vida están siendo entregadas a Dios o cuántas partes no. Pero lo que sí sé es que todo en nuestra vida tiene que ser entregado a Dios. Hay un versículo que me gustó más en la versión NTV, que está en el Salmo 73, versículo 25, y dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Irse al Señor soberano, mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Y cada vez que uno lee los salmos es realmente poesía que te lleva y te conecta con el Espíritu de otra manera que pocos libros de la Biblia lo hacen, ¿no? Por eso el corazón de David no era comparable con ningún otro. Aunque se haya equivocado y aunque haya tomado decisiones en su vida que lo hayan hecho realmente por momentos confrontar al Señor y realmente equivocarse, su corazón se rendía delante de él y él decía: ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y este tiene que ser nuestro sentir. Señor, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Deseo y me gustaría poder tener un auto, y me gustaría poder tener mi casa, y me gustaría poder recibirme, y me gustaría poder terminar la escuela, pero si hay algo que deseo más que todo esto, es realmente tu presencia, ¿no? Decíamos en la canción: amamos tanto tu presencia. Y cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida y uno la puede experimentar, es algo que no se compara con nada. No hay nada en esta tierra que te pueda ofrecer lo que la presencia de Dios te puede ofrecer. No hay nada en esta tierra que se compare ni 1% a los tesoros que Dios tiene preparado en los cielos para vos. Pero es nuestra decisión empezar a proyectar, mirando y poniendo nuestra mirada, fijando nuestra mirada en lo soberano, en estos tesoros escondidos que es el reino de los cielos para nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser moldeada para el Señor. ¿Y cómo lo hago? Primeramente entregándole todas las cosas que te cuesta dejar. Entregándole tus vicios, entregándole aquello que no querés que nadie sepa, entregándole aquello que no podés soltar. Llámalo tu hijo, llámalo tu casa, llámalo tu trabajo, llámalo como quieras. Cada uno sabe personalmente y adentro de su corazón qué es aquello que quizás por mucho tiempo anhelamos más o atesoramos más que el Señor. Que es aquello que ocupa el lugar que el Señor tendría que ocupar en nuestras vidas. Que es aquello que le está robando el lugar a Dios. Porque cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios, se lo está robando a Él. Y el Señor no comparte el primer lugar con nadie, ni con nada en este mundo. El Señor es soberano. El Señor es el alfa y el omega. Y el Señor quiere todo de tu vida. Desde el principio y hasta el fin, el Señor quiere todo de tu vida. El Señor quiere caminar con vos constantemente. El Señor quiere que le entregues todo para que vos puedas empezar a depender de Él por completo, ¿no? Y esta es la pregunta que te tenés que llevar. Señor, ¿qué te tengo que entregar? ¿Son mis hijos? ¿Es mi trabajo el cual estoy ofuscado, por el cual vivo? ¿Es ese deseo de cambiar un auto, de tener mi casa propia? ¿Es esa cuestión de poder, no sé, tener una pareja? ¿Es mi marido? ¿Qué es lo que te tengo que entregar? ¿Son mis hobbies que me gustan más que venir a tu casa? Te tengo que entregar mi salud, porque muchas veces nuestra salud nos quita del Señor, ¿no? Y yo por mucho tiempo me costó mucho, porque fui muy atacado por la salud, pero si hay algo que puedo decir es que mi salud se la entregué a Dios. Y yo si hay algo que te puedo decir es que la salud a mí no me va a sacar de la iglesia, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos de alabanza
que si hay algo en lo que sé que tengo autoridad espiritual es para hablar de eso. Las otras cosas no sé, por eso no hablo. Pero si hay algo que tengo autoridad para decir es que la enfermedad a mí no me mueve. Que me van a tener que ver internado y a un internado me voy a conectar del celular a la iglesia porque el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará y es el que me sana, Él es mi médico, Él es realmente el que está conmigo y el Señor me pudo mostrar en todos los años de mi vida cómo Él estuvo conmigo en cada quirófano, cómo Él estuvo conmigo en cada sala donde estuve internado y donde realmente mostró su mano de poder y donde realmente tocó la mano de los médicos y realmente puso su mano de poder para que todo se junte para su gloria, ¿no? Yo me acuerdo en el año, hace 2 años más o menos, yo estaba internado, ¿no? Y yo le pedí al Señor, bueno, era la fiesta de egresado de Matu y era el casamiento de Cintia, de mi suegra, y yo le decía, Señor, yo quiero poder estar, yo quiero, y el Señor me dio la posibilidad de realmente salir de estar internado y poder ir al casamiento, poder ir a la fiesta de egresado de Matu, pero también me dio la posibilidad de servir al Señor, ¿no? Y servía, yo le contaba la otra vez a Samu, servía con la vía puesta acá conectada porque me tenían que pasar los medicamentos, todavía no me habían dejado ir, pero me tenían que pasar los medicamentos una vez por día. Y había un gozo en mi corazón, ¿no? Yo realmente cuando más la paso peor, o cuando peor estoy de salud, es cuando más me gozo en el Señor, cuando sirvo al Señor. Me acuerdo momentos donde tenía piedras en la vejiga y me retorcía del dolor, y hay videos y hay prédicas donde estoy así, pero amaba tocar en esos momentos porque realmente era una batalla espiritual que yo le decía, Señor, vos sos el que me sostenés. Y yo estoy haciendo esto para vos, no lo estoy haciendo para mí o porque me quiera hacer el que toco bien, lo estoy haciendo porque sé que mi vida depende de vos. Y te puedo asegurar que en ningún momento de esos el Señor me abandonó. Te puedo asegurar que su mano de poder siempre estuvo conmigo. Y me dolía, sí, me dolía mucho. Y quizás no me dejó de doler. Pero yo sabía que el Señor me sostenía y que me permitía poder arrancar a tocar y poder terminar para su gloria. Esa es la vida que tenemos que vivir como cristianos. Vivir una vida completamente dedicada a Él. Que cada parte de nuestro corazón, que cada parte de nuestra vida dependa enteramente por Él. Y quizás en la salud me la tenía re clara, pero había un montón de cosas en mi vida, y hay un montón de cosas en mi vida en que por ahí no la tengo tan clara. Y por eso el Señor trajo esta palabra primeramente para mí. Porque hay muchas cosas en las que quizás yo digo, o empiezo a pensar de más y digo, no, Señor, yo esto lo puedo hacer, y me olvido de que el Señor es mi Padre. Y lo pongo en un plano donde ni siquiera lo necesito muchas veces, y creo que puedo conmigo mismo, y creo que puedo realmente con lo que sé, o con lo que aprendí, o con lo que puedo llegar a pensar que sé. Y el Señor realmente en esta semana que me empezó a dar la palabra, me empezó a movilizar y decir, sin mí no sos nada. Y perdón que suene fuerte, pero sin mí no servís. Porque yo soy el que le da sentido a tu vida. Conmigo servís para algo. Sin mí no servís para nada. Y suena horrible, porque en el mundo nos acostumbraron a depender de nosotros mismos. En el mundo nos acostumbramos a que nosotros tenemos que ser aquellos que formen nuestro camino y tenemos que ser aquellos que formen el futuro que nos va a proyectar y que si nos esforzamos las recompensas van a venir y si nos esforzamos vamos a poder tener un mejor pasar y sí hay que esforzarse, en la vida hay que esforzarse, pero sin Dios nada se puede. Porque el propósito de mi vida no es trabajar, el propósito de mi vida no es formar una familia, el propósito de mi vida es servir a Dios. Fuimos creados con un mismo propósito todos los que estamos acá, servir y adorar su nombre. Y cuando estemos en la presencia, todos unánimes vamos a cantar Santo, Santo, Santo. Y nuestra vida va a ser dedicada a glorificar a Dios. Nos vamos a olvidar de las relaciones que teníamos acá. Quizás nos veamos en el cielo y digamos, hey, ¿cómo estás? Pero nuestro razonamiento no va a estar en entablar una relación con Agus, en salir a comer. Va a ser 24/7 adorar al Señor Jesucristo. Que su gloria y su honra la podamos ver y contemplar sus maravillas. Podamos contemplar lo hermoso y lo maravilloso que es. Ese es el propósito de nuestra vida. Hay que empezar a decirle, Señor, quitá de mi cabeza, corre el velo que me separa de tu presencia. Corre ese velo que el diablo me quiere venir a poner y decir, preocupate por otras cosas, correlo.
porque sin tu presencia nada soy. Sin tu presencia mi vida no tiene sentido. Y el Señor me hablaba, y quizás la palabra es corta, pero en este caso a mí, yo sé que a mí seguramente a muchos les habla porque creo que todos tenemos algo que hay que entregarle al Señor, ¿no? Es un camino de perfección y que nos vamos perfeccionando y que nunca vamos a terminar este camino hasta que nos encontremos con el Señor. Pero el Señor pide todos los días un poquito más de uno. El Señor pide que un poquito, aunque sea esto chiquitito que para vos es nada, se lo entregues a Él. Y el Señor vaya empezando a tomar, ¿no? Como esos cánceres que empiezan a tomar una parte y de repente toman todo el cuerpo. Cuando vos le das un huequito al Señor así de tu vida, el Señor se empieza a meter, y cuando le das otro huequito, el Señor se empieza a meter y multiplicar, y en un momento no te querés acordar y toda tu vida está tomada por el Señor. Y qué hermoso que es cuando toda tu vida es tomada por el Señor. Porque tu propósito cambia. Tu visión de lo que vos tenías como propósito cambia. El Señor te lleva a cosas nuevas. El Señor te lleva a conocer cosas que quizás antes no habías conocido, ¿no? A mí el Señor este año me sorprendió abriéndome las puertas para ir a predicar junto con Agus a otros lugares. Mañana me invitaron, Nico de la Iglesia del Valle, me invitó a predicar para los jóvenes y realmente es algo que quizás nunca me hubiese imaginado porque me encanta hablar, pero me da mucha vergüenza también a la vez. Y cuando me dijeron que tenía que predicar, parece que no, pero realmente cuesta estar acá arriba y tener que predicar. Y cuesta más cuando un día antes de dar la palabra no tenés nada. Y cuesta cuando incluso el mismo día no tenés nada. Y vos decís, Señor, ¿y ahora qué hago? Pero me empecé a dar cuenta que eran las puertas que el Señor empezó a abrir, ¿no? Que donde antes el diablo decía que había inutilidad, que había algo que no servía, el Señor me empezó a decir, eso que no servía en mis manos es algo precioso. Es esa piedra preciosa y ese tesoro escondido que yo hago y yo transformo, ¿no? Y yo puedo usar mi testimonio para llegar a las vidas de personas que aún no lo conocen, ¿no? Y la vida es finita, la vida es corta. Y no sabemos si hoy estamos o mañana no. La otra vez papá hablaba de Tincho, mi amigo, y Tincho hoy ya no está, pero yo sé que Tincho está en la presencia de Dios. Él pudo conocer a Dios. Fue una de las personas a la cual le pude hablar, él pudo venir, lo pude invitar a la iglesia. Y yo sé que en su confusión, yo sé que quizás en las mezclas de religiones que traía por su cultura, por donde venía, yo sé que él lo pudo encontrar a Dios. Y yo sé que Dios obra como Él quiere, que la semilla fue plantada, que Él aceptó al Señor y que la salvación llegó a su vida. Pero nuestra vida es corta. Entonces no perdamos tiempo preocupándonos por los afanes de la vida. Porque esos afanes, en un cerrar y abrir de ojos, se pierden. En un cerrar y abrir de ojos, todo aquello por lo cual te habías esforzado en conseguir, se puede perder. Ahora, las cosas que vos alcanzás en el mundo espiritual, los tesoros que vos haces en los cielos no se pierden. Amén. Quedan ahí para siempre, son eternos y los vas a disfrutar en una eternidad que no tiene fin. Todos los días, ni siquiera todos los días porque no hay tiempo, todo el tiempo vas a poder disfrutar de lo que realmente vos hagas como tesoro en los cielos. Entonces que nuestra vida se empiece a preocupar por, Señor, quiero poder empezar a hacer tesoros en los cielos, quiero poder empezar a transformar mi familia, quiero que mi familia sea una familia que se dedique completamente y enteramente a vos, quiero que te sirvan, quiero poder servirte. ¿En qué te puedo servir? Ya no sé cuántas cosas más te puedo servir, pero dame más. Dame más. Si toda mi semana está ocupada por vos, gloria a Dios. Porque en los momentos libres que tengo, seguramente se lo dedico a otra cosa que no seas vos. Entonces, ocupá mi semana, ocupá mi vida para vos. Ocupame, ¿no? Yo doy gracias a Dios y ahora puedo entender y puedo dar gracias a Dios que casi todos los días de la semana, en algún momento vengo a la iglesia, en algún momento sirvo a Dios. Y quizás antes era un día y quizás antes era un momento, pero cuanto más te empezás a ocupar de Dios, menos tiempo hay para que te puedas empezar a ocupar de las cosas que no sirven. Empezá a pedirle al Señor que te cargue, que te llene, porque cuando el Señor te da cosas no traen carga a tu vida, traen felicidad, traen gozo. Empezá a decirle, Señor, me quiero meter en tu reino, quiero poder empezar a llenar mi vida de vos, quiero que mi espíritu realmente pueda sentir tu presencia desde que me levanto a la mañana hasta que me voy a acostar.
Me quiero levantar con tu presencia y me quiero acostar con tu presencia. Y si tu presencia conmigo no va, no quiero ir a ningún lugar, como decía Moisés. Yo quiero que tu presencia me acompañe. Yo no quiero ir y saber que vos me vas a dar la victoria si vos no venís conmigo. Quiero ir con vos. Y quiero atravesar pruebas y dificultades de tu mano. Esa tiene que ser nuestra vida dedicada al Señor.